La licenciada Kirsi Jaques es la presidenta de la Asociación Dominicana de las Industrias de los fondos de pensiones, vamos a decir así, ¿verdad? De la Asociación de Fondos de Pensiones. Kirsi es una amiga de hace muchísimo tiempo. Yo estuve medio guapito con ella porque pensé que bien, trataba de comunicarme y entonces no me devolvía. Digo, bueno, ya me perdió el cariño, pero entonces hecha las aclaraciones fuera de cámara. Me da mucho gusto de que haya aceptado esta invitación. ¿Cómo anda todo, dama? Ay, gracias, Héctor. Además de un gusto, un honor poder compartir contigo en tu programa que tiene muy buena audiencia y que trata los temas con tan alto nivel. Tuviste que decir eso en el aire, Héctor. Sí, tuve que decir. Pero somos hermanos, porque a los amigos, sí, entonces se le trata con cariño, sí. Así no, pero aquí estamos. Sí, así es. Bueno, evidentemente ustedes fueron noticias el año pasado y no por todo el dinero que manejan, que administran, sino precisamente porque se le endilgó de que pues era el sector de la economía que más ganaban dinero y bueno, de hecho eso se sometió a un proyecto de ley, ustedes respondieron y ese proyecto de ley fue aprobado en primera lectura, creo que para bajar alrededor de un 50% de unos márgenes. Se aprobó en la Cámara de Diputados y está en el Senado, pero ustedes como sector han respondido también con otra iniciativa y en ese sentido me gustaría saber, bueno, pues, ¿qué buscan? ¿Si frenar el otro proyecto, aclarar o qué buscan específicamente? Bueno, primero gracias a nombre de las AFP, de todas las AFP, la Asociación Dominicana de AFP agrupa las 5 administradoras que son responsables de los fondos de pensiones de los trabajadores en la República Dominicana, que son AFP Popular, AFP Reservas, AFP Romana, AFP Siembra y Escocia Crecer AFP. O sea, la totalidad de las administradoras están agrupadas y nosotros las representamos. Oportunamente, meses pasados, nosotros hicimos las aclaraciones y rendimos las informaciones del lugar para explicar cuáles fueron las causales que determinaron el comportamiento de las altas rentabilidades que obtuvieron los fondos de pensiones y por vía de consecuencia por el esquema de comisión que tiene la ley 8701, también fueron altas las comisiones de las AFP, básicamente por un tema de comportamiento del mercado y de la normativa de valoración de los títulos que tiene vigente todavía la superintendencia. Sin embargo, ya ese tema lo aclaramos en aquel momento. Ya hoy tenemos un nuevo escenario. Hoy estamos frente a una propuesta de modificación de la ley. Nosotros decidimos que presentar una propuesta que fuera considerada por la vía institucional de la Comisión Permanente de Seguridad Social, Pensiones y Trabajo del Senado, que preside el honorable senador José María Sosa, quien ha sido muy amable, nos recibió y recibió la propuesta. De hecho, actual vocero del Senado. Exactamente. Tuvimos la oportunidad de entregársela y de explicarle, digamos, en sentido general, en qué consistía. Estamos ahora a la espera de que esa comisión la agende y nos convoque a nosotros y a demás sectores para discutir no solamente la propuesta nuestra, sino también de cara al proyecto que ya está aprobado. Nosotros decidimos que ya ante la situación de una modificación de la ley no debíamos seguir tratando el tema de manera tangencial, sino directa. Ya con 10 años de administración el de los fondos de pensiones, de estar operando el sistema dominicano de pensiones con capitalización individual y que administran las AFP, pues tenemos la experiencia y la información suficiente para poder aportar en la dirección de que si vamos a modificar la ley de seguridad social, debe estar orientada a mejorar las pensiones, los niveles de pensiones que van a obtener los trabajadores dominicanos en el momento de su retiro. Es decir, ya tenemos 10 años y vemos cómo se proyecta y cómo ha evolucionado este sistema. De modo que asumiendo el rol que tenemos, ningún otro sector más que nosotros puede tener la información, digamos, y las calidades de buscar el mejor desempeño del sistema, porque algo que nosotros sí siempre aclaramos, y cuando me toca interactuar, intercambiar
con algunos de los colegas tuyos y demás, decimos, es natural que el interés de la AFP siempre va a estar alineada en el mejor y mayor éxito del sistema, porque nosotros somos parte de ella, fundamental. O sea, en la medida en que el sistema se desarrolle más positivamente y sea más exitoso, en esa medida las AFP también sus intereses estarán alineados y serán, digamos, favorables. O sea, que tú nunca puedes pensar que la AFP va a tener una posición o una propuesta que vaya en deterioro o en detrimento del sistema. Nuestros afiliados son nuestros clientes y ese es el principal interés nuestro. Entonces, la propuesta nuestra incluye varios puntos. El primero es con relación al tema de las comisiones. El esquema de comisión que actualmente tenemos, de acuerdo con la ley 8701, reconocemos que el legislador en aquel momento estableció una manera de cobro de comisión muy particular, incluso única. En ningún otro país existe un esquema de cobro de comisión sobre excedente. Es una comisión que se habló mucho del 30, Héctor. Las AFP cobran el 30%, sí, pero ¿el 30% de qué? Claro. No es el 30% de los fondos, no es el 30% de la rentabilidad, es el 30% de un excedente de rentabilidad, o sea, de un margen excedente de rentabilidad que alcancen los fondos de pensiones con respecto a la tasa de interés promedio ponderada de la banca, la que conocemos como la TIP. Entonces, cuanto más alta sea la rentabilidad con respecto a la tasa de la promedio ponderada pasiva de la banca, ese margen va a ser mayor y en ese tramo es que las AFP cobran su comisión. Así es que está actualmente. Nosotros entendemos que todo el debate, cualquiera que tú le trates de explicar 30 siempre va a lucir un número grande. Sí. Entonces eso hasta nos crea, digamos, predisposición y sesgo. Y sobre todo explicar el mecanismo de cómo calcularlo y en qué se convierte ese 30 del excedente es complejo. Entonces por eso nosotros consideramos que debemos modificar la ley en la parte del cobro de comisión para que las AFP, eliminar la comisión sobre excedente, esta comisión que se llama comisión anual complementaria, y sustituirla por una comisión anual sobre el total de fondos administrados. O sea, que las AFP cobren un porcentaje aplicado al total de los fondos que administran. De esta manera, el afiliado, dueño de su cuenta, ustedes los hacedores de comunicación, las autoridades, todos entendemos de manera fácil y sencilla cuál es el nivel de comisión que la AFP cobra. Un porcentaje determinado aplicado al total de fondos. En conclusión, ustedes están renunciando a esa comisión del 30% del excedente. Que ahora mismo está en 25 porque se bajó, pero sí entendemos que debe ser sustituida. O sea, eliminar esa actual, la complementaria, la comisión anual complementaria, que es una comisión sobre excedente, por una comisión aplicada al total de fondos administrados, la cual también nosotros planteamos deberá irse reduciendo proporcionalmente, de manera gradual, en la medida en que el patrimonio de los fondos se hace más grande. O sea, este cambio implica dos cosas: simplificar el esquema de cobro de comisión y reducir gradualmente la comisión que cobran las AFP en la medida que se hace mayor el patrimonio de los fondos de pensiones. Otra de las propuestas nuestras, también muy importante, Héctor, es eliminar la comisión de administración mensual que cobran las AFP con respecto al salario. Hoy día se cobra un 0.5% del salario cotizable. Es decir, que cuando un afiliado cotiza al sistema, hay una proporción de la cotización total, o sea, del salario total que se paga a la AFP como comisión de administración. Es equivalente a medio punto. Nosotros planteamos eliminar esta comisión y que ese porcentaje que deje de cobrar la AFP vaya a aumentar el ahorro en la cuenta del trabajador. O sea, con este cambio, la cuenta del afiliado va a recibir más dinero, el trabajador va a acumular más en su cuenta para retiro, y eso no va a implicar, un dato interesante, eso no va a implicar un aumento en la cotización que hagan la empresa, ni un aumento en las retenciones que se le hagan a los trabajadores. Es decir, con esta propuesta ahorra más en la cuenta
directamente de manera mensual como cotización y no implica un aumento de los aportes por los empleadores y los trabajadores. Escúchame un segundito, que entonces, ¿qué proponen ustedes? Ustedes han dicho una comisión única. Una comisión única y dicen que guarde una relación inversamente proporcional, es decir, que en las medidas en que vayan aumentando los fondos, la comisión vaya. ¿Y de qué porcentaje parten en la propuesta? De un 2.5%, un 2.5% aplicado al total de fondos administrados. Una comisión anual, que sea solamente esa comisión, como comisión única. No tener dos comisiones, sino sola esa. ¿Qué representaría eso en la actualidad con el monto vigente? En realidad, eso significa una reducción de más de un 15 a un 20% en lo que serían los... Si tomamos el análisis del escenario de cómo resultó el 2013 a cómo... Si hubiéramos tenido ese esquema con relación al 2013, hubiera sido una reducción de más de un 15 a un 20%. Que iría a la cuenta del trabajador. Entonces, el otro elemento que nosotros planteamos también es, tomando en cuenta el aumento de la expectativa de vida, que ha aumentado en el país. Sí, ahí va también. El tema es el otro elemento, la modificación de la edad de retiro. Se tomó solo ese punto para tratar de enfrentar la propuesta públicamente, diciendo las AFP quieren que la edad de retiro se aumente y lo dejaron simplemente hasta ahí. Nosotros planteamos lo siguiente, no es una propuesta antojadiza, sino que tiene fundamento. La expectativa de vida en el país ha aumentado. A nivel internacional, los sistemas de pensiones también han ajustado sus digamos, elementos paramétricos, entre ellos de la edad, para aumentarla. La mayoría de los países, por decir el 98% de los países, la edad de retiro está por encima de los 65 años. Entonces nosotros planteamos que la edad de retiro se establezca en 65. Ahora, debo aclarar lo siguiente. Esta propuesta tampoco implica que un afiliado no pueda retirarse a los 60 años, porque dentro de la modificación que nosotros estamos proponiendo, se establece que si un afiliado con 60 años de edad y que decide ya que no va a trabajar, tiene un fondo de pensiones que le permita una pensión 150% del salario mínimo o de la pensión mínima, entonces el afiliado se pueda retirar. O sea, si este fondo que acumule le permite a él retirarse con una pensión 50% más alta que la pensión mínima, entonces el afiliado pueda retirarse. O sea, que tenga él la opción de poder hacerlo. Este esquema lo que hace también, en lo que nosotros estamos planteando, es que no se quede lo que está establecido hoy día. Hoy día la ley te habla de que tú debes tener un mínimo de 300 cotizaciones para retirarte. Nosotros decimos que los sistemas de capitalización individual sí deben propiciar e incentivar el aporte permanente, que esto es fundamental, pero no deben computarse números de aporte para poder tener el trabajador derecho a la pensión, porque este esquema es propio de los sistemas de reparto. En los sistemas de reparto tú dices, yo coticé 20 años, yo coticé 30 años, 40 años, y en base a eso es que llega una pensión. En nuestros esquemas, en nuestro sistema de capitalización individual, la pensión debe estar determinada, el momento de que el afiliado se retire debe estar definida por su edad primero y por el total de fondos que tenga acumulado en su cuenta que le permitan una pensión apropiada a este trabajador. Cómo no, cómo no. Bien, vamos a solicitar el permiso de Kirsi Jaques, quien es la presidenta de la Asociación Dominicana de Fondos de AFP. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista.